No hay que cerrarse a dudar. ¿Prestaría Jesús de lo que él recibía en su tesorería? ¿Qué te puede pasar por la mente con respecto a...? Porque hay gente que van a formular esa pregunta y la tienen en la cabeza ahora mismo. ¿Cristo tiene una tesorería, sí o no? Jesús, ¿Tenía una tesorería Cristo, sí o no? claro, tenía a Judas como tesorero. ¿Podía él comenzar a prestar con ese dinero? Jesús enseñó que sí se puede hacer. Si él lo hizo, históricamente no tenemos información para decir sí o no, sino que eso queda 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque los evangelios hacen silencio. Sin embargo, los mismos evangelios dicen que ellos no escribieron todo sobre la vida de Jesús. Entonces, eso te da un 50. Entonces, tú Si ellos no estás escribieron hablando del todo, beneficio de la duda. tiene que estar allí, de manera crítica, debe estar allí, con un pensamiento crítico, con un perfil crítico. Jesús utilizó el contenido de prestadera, como los talentos, la parábola de los talentos y la parábola de la mina. ¿Te van a dar palo esta semana? A ti te van a dar palo. Una cosa es lo que dije fría, pero yo creo que un pastor o alguien dentro de la comunidad de fe, si yo voy a buscar 1,000 pesos, ese hombre no puede cobrarme 100 pesos, porque entonces ¿en qué estamos? Si somos hermanos en la fe. La cosa hay que separarla. Somos hermanos de la fe porque creemos en Jesús y en su esperanza. O sea, en su creemos en promesa. Jesús, pero si me estoy muriendo de hambre, atención con esto, si me estoy muriendo de hambre, yo no puedo venir donde ti, Fría, pátame 100 pesos, que de una vez tú me vas a decir, tienes que darme 110. Señor te bendiga en abundancia. Para mí es un grato placer saber que estoy con ustedes una vez más, tratando de edificar tu vida a través de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este canal siempre encontrará una palabra que edifique tu vida, que te impulse a ser una mejor persona espiritual, social, culturalmente hablando. Una vez más, viajamos hacia la casa de un gran amigo para conversar sobre uno de los temas, escúcheme bien, uno de los temas más picantes que puede haber en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Johnny. Y está con nosotros Fría. No, ay, mi madre, este hombre está activo. Fría, ¿cómo está todo? ¿Todo Johnny, bien? es un gusto. Gracias por traerme a su canal, amigo. Para mí es un placer, grato realmente. Qué bendición, qué bendición. Bendiciones para todas las personas que responden cada vez a este llamado, ¿verdad? Gente que estarán conectados viendo este live en Amén. su estreno. Bien. Frías, hoy tenemos un tema, yo te traigo un tema, y yo creo que tú nos aportes un poquito sobre el tema. Es el tema del dinero prestado, o sea, los prestamistas dentro del Evangelio. Vamos a ver cómo tú navegas en esas aguas, porque es un tema que se ha discutido en bastantes ocasiones. Personas dicen que sí, otros dicen que no, otros tienen argumentos. Y entonces vamos a analizar los argumentos habidos de aquellos que niegan y los argumentos de aquellos que afirman y que dicen sí se puede. Bien, entonces, Fría, cuéntame un poco de lo que tú has escuchado. A ver si hemos escuchado lo mismo. Ciertamente, cuando escuchamos la comunidad de fe, de creyentes en el cristianismo, esto lo que señalan es que prestarle interés es abusar de la persona. Y que cuando se presta a interés, lo que se está haciendo es ser una persona usurero. De manera que el interés que se toma de un préstamo, tanto dentro de la comunidad de creyentes como fuera de ella, es un interés que va en contra de la voluntad de Dios. Exacto. Y para ellos, atención amigos, se citan algunos textos bíblicos en los cuales se respaldan estos argumentos concernientes a prohibir la prestadera dentro de la comunidad de fe. Sin embargo, la realidad misma viene dada dentro de lo que es ese dogma eclesial, conciliar, viene dada por varios textos, los cuales la comunidad no comprende y son utilizados fuera de contexto para indicar o prohibir que si un creyente entra dentro de la práctica de prestar dinero a interés, entonces está fuera de la voluntad de Dios. Un creyente, voy a quemarte rápidamente, un creyente cristiano, ¿verdad? Cristiano, independientemente de que sea pastor, es cristiano, que pertenezca a la comunidad de fe, profese fe o tenga algún ministerio, ¿puede prestar dinero? Ciertamente, desde el ámbito teológico histórico, atención amigo, teológico histórico, puede prestar dinero. Ok, vamos por partes, porque tenemos un texto aquí.
tenemos una palabra aquí. Éxodo 22, versículo 25, habla algo y censura eso. Entonces, no sé cómo tú lidias con esto. O sea, tú dices que sí, pero el texto te dice que no. Mira que dice Éxodo capítulo 22, versículo 25. ¿Qué dice? Cuando preste dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás como, no te portará con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, te está diciendo que no le puedes poner interés, porque no es que significa eso, usura. Sin interés, exacto. Un interés general. Un interés general. En primer lugar, ¿cuál es el problema cuando citamos el texto bíblico? Que por lo general la comunidad cristiana tienden a citarlo fuera de contexto. Y cuando se cita un texto fuera de contexto, lo que se hace es pisotear el texto, irrespetar el texto y aplastar el texto. ¿Qué está fuera de contexto? Perfectamente. Según el texto teológico, señala que fue Yahweh que le habló a Moisés diciéndole que dentro de su pueblo, es decir, los israelitas, dentro de ellos, de esa comunidad israelí, un israelí no debía prestarle a otro israelí con usura, con interés, reiterando que la palabra usura en el contexto bíblico lo que significa es interés. No significa un interés exorbitante o exagerado, no, simplemente interés, ¿ok? Entonces, estaba prohibido que un israelita le prestara a otro israelita a interés. El texto, cuando señala de que no debía prestarse a interés, no está hablando de manera general, el texto mismo, sino que te está encasillando dentro de mi pueblo. Entonces, es bueno preguntarse. O sea, tú me estás diciendo que un israelita podía prestarle a un filisteo. A un filisteo. Entonces, la pregunta sería, Fría, ¿tiene base bíblica para eso? Claro, el libro de Deuteronomio señala eso y es explícito en esa parte. Así es. De manera que la restricción en Éxodo 22 es para que dentro de mi pueblo, escuchen israelitas, no se prestarán uno a otro a interés. Esa es la restricción. El texto lo encasilla allí, dentro de mi pueblo. Si el texto estuviera prohibiendo el interés para toda persona, entonces tendría que decir, no le prestará a nadie interés, ni en mi pueblo, ni fuera de él. Pero no será Fría que está hablando de acuerdo a lo que se conocía como pueblo en ese momento ahí, o sea, a lo diminuto que era el pueblo. O sea, no estamos hablando en este tiempo que hay diferentes civilizaciones. Recuérdate que en el contexto que estamos, cuando sale Israel de Egipto, ellos están en el desierto. Entonces, recuérdate que en ese contexto hay naciones las cuales ellos van derrotando y derrotan, comenzando con Egipto, que fue Dios mismo quien le derrotó. Exacto. Entonces, fíjate que no estamos con un pueblo que está solo en el mundo, sino con un pueblo que viene encaminándose en una trayectoria donde hay naciones ya establecidas. Sí. Entonces, fíjate que el texto de Éxodo 22 es claro al señalar que no prestará interés entre mi pueblo, o sea, entre los israelíes. O sea, que tú me quieres dejar dicho que el problema está cuando yo le presto con interés al pueblo. Pero al pueblo, fíjate que un israelí era un hermano de otro israelí en el contexto literal de la palabra, no el contexto espiritual. No el contexto espiritual. Por ejemplo, no podemos hablar de pueblo aplicando este texto entre una persona de Asia y un dominicano. O sea, no es pueblo. ¿Por qué no es pueblo? No es pueblo en ese contexto en el sentido literal de la palabra. Porque los israelíes eran pueblo en el sentido literal de la palabra porque tenían una descendencia única. Entonces, no sé si me entiende ahí. Nosotros, por ejemplo, en la cristiandad, ¿qué hacemos? Que espiritualizamos el texto. Queremos decir, entonces, dentro de la comunidad de creyentes de fe, no se puede prestar. ¿Por qué no? Porque un israelí y otro israelí eran hermanos de forma literal de sangre, no de forma espiritual. Atención a eso. Ahora, en la comunidad de creyentes son hermanos de forma espiritual por la fe. Pero el texto no está hablando de forma espiritual, es de forma literal. Pero está bien. Ok, yo entiendo. Entendí ese punto y espero que los que nos están escuchando también pues estén entendiendo. Pero ahí hay un caso con Salmo capítulo 15, que antes quiero dejarle dicho a las personas que están conectadas viendo este video, usted puede poner su desacuerdo aquí abajo que lo vamos a estar leyendo y el ministro Fría estará respondiendo sus inquietudes.
¿verdad? O sea, usted no está de acuerdo, ponga por qué usted no está de acuerdo. Ponga el texto bíblico, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por el otro. Si usted tiene una percepción o una idea un poquito más clara, ¿verdad? Usted la deja escrito aquí. Fría, Salmo 15 dice algo aquí. Ajá. Dice, quien su dinero no dio a usura, no está especificando un pueblo, ¿verdad? Quien su dinero, está hablando en sentido general, quien su dinero no dio a quién, a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no rebalará jamás. Es un cántico del salmista aquí, una apreciación del salmista está diciendo que no ande agarrando diciendo te presto 100 para que me dé 120, te presto 500 para que me dé 50, ese hombre tiene seguridad. El texto está hablando, o sea, yo estoy tratando de interpretar el texto o interpretar el cántico de David. O sea, ¿cómo tú respondes a esto? Porque no estás situando a él un pueblo aquí. Aunque el texto no está situando un pueblo, sin embargo, la historia misma nos enseña que ese texto fue escrito para un pueblo específico, y que ese texto pertenece a un pueblo, y ese pueblo son los hebreos, son los israelitas. De manera que el texto está escrito y las orientaciones están allí y los consejos están escritos para ellos. Entonces, está bien. Entonces, dentro de ellos, el que hacía esta práctica no iba a ver al Eterno. Pero entonces no entraría esto en el mismo escalón, en la misma línea de yo entonces decir, bueno, yo no puedo vivir esta palabra porque esta palabra fue para los israelitas. Fíjate. ¿Cómo tú haces esa separación? Eso es fácil. Ubícate en el momento histórico, porque es bueno verlo en el momento histórico. Ajá. Si respondemos desde ahora, Sí. vamos a hacer un tollo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico lo manejaban solo los israelitas. En primer lugar, háblale al atención, pueblo, sí. atención, lo manejaban los israelitas. Segundo, el texto bíblico no lo tenía el mundo gentil, no lo tenía el mundo griego, no lo tenía el mundo romano. Eran los israelitas. Ellos eran que leían su texto y ellos eran que comprendían su texto y se aplicaban su texto. Ellos no andaban de nación en nación aplicándole su texto a las demás naciones, sino que era un texto para ellos vivirlo, para ellos estar más cerca del Creador. Como también yo puedo decir que yo no andaba andando prestándole a nadie. Pero sin embargo, en Deuteronomio se le da la orden de que ellos podían prestarle a las demás naciones. En Deuteronomio. Ciertamente. ¿En cuál Deuteronomio? Por Vamos a ejemplo, buscarlo. sí, exactamente. Porque En es bueno buscar ese texto, vamos a ver. Deuteronomio 23, 19 y 20 le dan la orden a ellos de que ellos podían prestarle a otras naciones a interés. Pero sin embargo, en ese mismo texto se le prohíbe a ellos prestarle a los israelitas, uno entre ellos, a interés. Fíjate ese texto que está allí. Vamos a leer ese texto, vamos a leer ese texto. A mí me interesa leer ese texto, me interesa. A lo mejor usted tiene que escuchar esto. No sé cómo usted puede responder ese texto. Si usted tiene algo que usted considera mucho más claro que lo que está expresando el ministro Frías, pues usted lo escribe aquí abajo y lo analizamos. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que suele exigir interés. Entonces, este primer texto prohíbe exigir interés de tu hermano. ¿Pero qué hermano? ¿Un hermano espiritual? No, ¿Un hermano de obviamente, fe? no. No, de tu hermano Israel. Porque es que israelita, o sea, tenemos que ponerlo en el contexto histórico del texto, en el momento que se escribió el texto, ¿ok? Era un hermano israelita, hermano de sangre, descendiente carnal. No, estaba prohibido exigir el interés de uno de ellos. Y allí que viene, ¿verdad?, la censura cuando se hacían esta práctica. Y los salmos lo que hacen es recordar eso que está allí. En cántico. ¿Entiendes? Pero fíjate el siguiente texto que sigue ahí mismo, como dice. Dice el siguiente texto. Del extraño podrás exigir interés. ¿De quién? Del extraño. Atención, amigo. Ay, mi madre. ¿Quiénes son los extraños para ellos? Los vecinos, pueblos Filisteos, los filisteos, madianitas, y y demás. ¿Ok? Wow. ¿Qué más dice? Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Ok, está bien, vamos a hacerte una pregunta ahora. Entendemos que aquí no se puede espiritualizar el texto. No, el texto porque jamás. el contexto inmediato pues te está mandando a un pueblo, a una situación Geográfica. geográfica, ¿verdad?
y demás. Pero obviamente que no estamos en aquel tiempo. Estamos ahora en este tiempo. ¿Quién es tu pueblo? Mi pueblo literal, Sí. es República Dominicana, el literal. O sea, tú no puedes entonces prestar con interés en República Dominicana. Allí hay un problema donde, o sea, fíjate bien que Dominicana tiene una mezcla, una amalgama de cultura, las cuales no la hacen auténtica. En el caso de Israel era auténtico, era un pueblo auténtico y el cual no dependía de una amalgama de más etnias, sino que es diferente. O sea, tú no puedes ligar las cosas porque Dominicana es el resultado de una amalgama de muchos pueblos. África, España, ¿Entiendes? judíos, Entonces, italianos, no se haitianos. aplica. Por eso aquí vemos personas con ojos azules y nariz africana, labio europeo y nariz africana, o sea, cara fina, nariz africana. Entonces, Una pregunta quiero hacerte, que a lo mejor esta pregunta esté vacilando en la mente de otras personas aquí que nos están viendo, frías. Estamos hablando con un pueblo aquí. A lo mejor el pueblo esté pensando que no hay un establecimiento donde defina que... porque cuando un extranjero era cautivo por Israel, pasaba a ser pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pasaba a ser el pueblo de Israel, en primer lugar, de forma política. O sea, eran conquistados por Israel y de forma política se tienen que someter a ellos. Ahora bien, si ellos, vamos a decir a los filisteos, querían ser parte de la religión de Israel, ojo, tenían que aceptárselo. Como extranjero. Como extranjero. Pero a ellos se les podía poner interés entonces. Se les podía poner el interés. Seguían siendo extranjeros, porque ellos podían rebelarse en contra, como sucedió en la historia. Eso sucedió, obviamente, En la historia. pero estamos hablando ya un grupo de personas decidieron ser parte, ya tienen familia, ya se casaron unos se casaron con otros, ya son parte del pueblo, pero siguen siendo genéticamente hablando filisteos. Un hebreo podía prestarle con interés. Es lo que dice el texto bíblico a un filisteo. ¿Por qué? Porque el filisteo seguía siendo un extraño. Lo único que hacía era que se le daba el permiso para practicar la religión del israelí. Es simplemente eso lo que señala el texto. Ahora bien, fíjate, un punto importante. Cuando el texto habla de tu hermano, no está hablando de un hermano de fe, que eso es súper significativo que la comunidad de creyentes cristianas lo entienda. Está hablando de un hermano literal, de sangre, de otro israelita, de uno que viene de una tribu. O sea, no está hablando de alguien que tiene la misma fe que él, no. Entonces nosotros queremos aplicar los textos de una vez sin conocer el contexto histórico, sin saber de quién está hablando, a quién le está hablando y por qué le está hablando. El texto bíblico se escribió en la historia, no se escribió en un día. Entonces nosotros cada vez que leemos el texto bíblico tenemos que leerlo ubicándonos en esa historia. Entonces quedamos en el punto de que, un ejemplo, Johnny Félix es prestamista, supongamos, ¿no? En la fe ahora mismo. En la fe ahora mismo. Pertenece a una comunidad de creyentes. ¿A quién yo le puedo prestar con interés y a quién no? Johnny Félix puede prestarle ahora mismo, históricamente hablando, a todo el mundo. Con interés. Con interés. O sea, no hay un pueblo, no hay un pueblo en específico, porque obviamente somos producto de una amalgama, como tú acabas de decir. Entonces, o sea, yo no estoy sujeto a considerar el interés a nadie. ¿A considerarlo en qué sentido? En el sentido de que por una obligación de un texto. De un texto, no. O sea, no tenemos texto que nos obligue, históricamente hablando, a nosotros decir, no, a fulano no, porque Jehová me va a tener a mí en mala voluntad, o me va a tener en malos ojos. Pero, Fría, Pablo en lo más adelante nos habló diciéndonos que nosotros somos como adeptos y nos llamó como el Israel espiritual. ¿Cómo tú responderías a eso? Eso es una teología de Pablo, o sea, la teología paulina, tú tienes que encasillarla dentro, atención amigo, atención la comunidad de creyentes, tienes que encasillarla dentro de lo que es su fe y dentro de Jesús como Mesías para él. Entonces, como Jesús es el Mesías para él y los que creen en Jesús, ¿verdad que sí? Son esa comunidad de creyentes, entonces estos pasan a ser el Israel espiritual. Pero eso del Israel espiritual no es más que una teología, ¿ok? Entonces, la teología se respeta porque entra dentro del marco de la fe. ¿Entiendes? Entonces, el texto tú no puedes aplicarlo, decir, bueno, como Pablo
hizo una teología con el Israel literal y agarró el cristianismo y lo puso como Israel espiritual. Entonces vamos a agarrar lo siguiente. El texto que habla sobre prestar, también vamos a hacerlo de forma espiritual. ¿Cómo tú vas a basar eso? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a hacer? Okay, ¿Dónde está el texto que lo hace eso? Ok, está bien. O sea, yo estoy preguntando, tú respondes, obviamente. Gracias. No estoy presentando tantas objeciones, estoy dejando que la gente pues las presente. Escríbenos abajo en tu comentario qué te gustaría preguntar o qué te gustaría que te aclaren. Johnny. Pero quiero hacerte la pregunta. Aguanta eso que me quieres... ok, me voy a aguantar yo. Dime lo que tú quieras decir. La comunidad de creyentes que está en contra de que un cristiano preste a interés, sin embargo, ellos mismos toman a interés en los bancos. ¿Cómo fue? Pero... No entendí esa parte. Claro, la comunidad... Producción, ¿usted entendió esa parte? Diga, usted puede hablar, que aquí se vale todo. La comunidad de creyentes, Johnny, Ajá. que dice que el cristiano no debe prestar a interés. Esa misma comunidad de creyentes toma prestado a los bancos. Y muchos de ellos también toman prestado a los prestamistas que no son creyentes. Entonces, ¿cómo queda parado? Hay una doble moral ahí. Exacto. ¿Cómo queda parado el cristianismo? En esa comunidad, porque no es general, atención a eso, para respetarme. Ajá. ¿Cómo queda mal parado? Porque si tú estás diciendo que eso no se debe hacer. ¿Cómo tú dices que no puede haber un cristiano que prestamista, preste, o sea, que dé dinero con rédito? A interés, que es lo mismo. Y a la vez va al banco y toma a interés. O ¿qué va dicen a ustedes? Un prestamista y toma interés. ¿Qué dicen ustedes? Eso es lógica, eso es razonamiento. Pablo yo creo que también dijo que en cuanto a favores, favorezcamos más a los de la fe. ¿Cómo podía entrelazar eso? O sea, ¿cómo podemos encajar eso en cuanto a los favores, hacer favores más a los de la fe? O sea, eso también puede interpretarse que si vamos a ayudar entonces a alguien de la fe. No, porque es un asunto de conciencia. Pablo lo que está dando es consejo, orientación. No, obviamente. Pablo no está dando un mandato. No es un mandato, pero es un consejo. Un consejo. Entonces, o sea, pero nosotros vivimos de consejo. Entonces, ese consejo yo lo manejo según la información que yo tengo en mi cerebro. Por ejemplo, yo puedo decir... Yo lo que quiero dejar dicho con esto, si vamos a favorecer a alguien y tenemos prioridad a hacerlo a nuestra comunidad, bueno, vamos a buscar un hermano que sea prestamista, digo yo, para favorecerle a ese hermano. Porque dentro de los favores que nos citan la palabra a través de Pablo, nos dice que favorezcamos a la familia de la fe. En vez de yo ir al banco, pues ve donde el hermano, que a lo mejor está negociando con 100 pesos. Háblame algo, Fría. Las parábolas de Jesús, obviamente sabemos que las parábolas son un método de enseñanza que utilizaban los rabinos, ¿verdad? Para dar a conocer una verdad, tanto espiritual o social, como sea, pero dar a conocer un punto. Frías. La parábola de los talentos, ¿cómo podía asociarse eso con un prestamista de este tiempo? Porque Jesús está hablando de que un dueño, ¿verdad? Un señor le dio un talento a uno, le dio 2 a otro, le dio 5 a otro. Exacto. Y al que lo guardó y no produjo nada, le dijo, ¿por qué no lo llevaste a los bancos? ¿Por qué no pusiste a producir mi dinero para que cuando yo llegara hacia ti, tú me llegaras con algo más? Con ganancia, ¿Cómo exacto. se puede interpretar eso? ¿De qué está hablando Jesús específicamente ahí? En primer lugar, amigo, atención, el contenido de la parábola sale de una realidad histórica. O sea, Jesús no se está inventando un contenido. Ese contenido ya existe en el contexto geográfico histórico de Jesús. Es bueno que sepan eso. Atención, o sea, lo que Jesús está utilizando ya existe, lo que estoy diciendo. O sea, ya existe en el entorno de Jesús. O sea, ya hay gente que practica... Cognitivamente hablando. O sea, con el conocimiento. O sea, ya hay gente que hacen eso, que dan un talento y esperan recibir 3, 2, claro, según, ¿verdad?, el trato. Entonces, Jesús forma su parábola, método de enseñanza, con ese contenido que las existe. parábolas son formadas. Atención. La parábola es como una anécdota. O sea que las parábolas son como las anécdotas, basadas en experiencia, ¿verdad?, de la vida. De la vida, exactamente. Entonces Jesús toma ese contexto real para dar una enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos en las parábolas? En las parábolas no podemos tomar todos los elementos, porque los elementos de la parábola en sí no son para darle una verdad, sino que los elementos no es más que ese esquema para llevarle una verdad. Para llevar una verdad. Entonces, la parábola en sí, completamente, yo no puedo tomar detalle por detalle para decir, pero mira esta parte aquí. No, porque los detalles de la parábola no son lo importante, el mensaje, sino el mensaje que ella quiere dar. Y en el contexto de su parábola de los talentos, atención, y en Lucas las minas, que en Lucas sobre las minas,
Jesús lo que quiere enseñar que lo que Él nos ha dado es para producir. Exacto. En el contexto espiritual, porque la parábola está en el contexto espiritual. Bien. Entonces, pero en este tema, ¿qué nos aporta la parábola? Nos aporta una realidad histórica. Una De realidad donde Jesús toma el contenido que existe. Que era algo normal de la vida trivial y que él lo toma para entonces... Ese es el aporte que hace la parábola a este tema, para no salirnos del tema. Para no ser, obviamente que esta parábola, pues, algo tiene que ver, ¿no? Toma un poco de agua. No, toma agua, ¿no? Yo voy a tomar agua juntamente contigo. Está picante porque hay mucha gente que a lo mejor esto le está sirviendo de mucha bendición. Amén, yo lo creo así. Y a lo mejor está provocando 2 o 3 que vayan a conocer un poquito Entonces, más. Johnny, cada vez que yo lea en el texto, y fíjate que eso de usura e interés solo aparece en el llamado o mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que yo lea ese texto, yo tengo que ubicarme que ese texto está escrito no para todo el mundo, sino que está escrito históricamente. Atención, amigos, porque es que ahora el texto lo tiene todo el mundo. Pero antes no, además lo tenían los israelitas, eso era para ellos, lo vivían ellos, no lo tenían los filisteos. No lo tenían, ¿quiénes más? Los babilonios. No lo tenían los persas, no lo tenían los romanos. ¿Entiendes? Lo tenían solo los israelíes y ellos vivían esa comunidad de fe. Entonces, cuando yo leo el texto, leo la palabra usura, leo interés, yo tengo que leerlo en el contexto de ellos como hermanos, que estaba prohibido entre ellos. Y si alguien entre ellos hacía esa práctica, estaba mal visto delante de Dios. Entre ellos. Entre ellos. Siempre el texto es entre ellos, Pero no fuera de ellos. Ok, está bien. Hablamos que somos producto de una amalgama, ¿verdad? Como nación. Nos llaman el país sin rostro, obviamente, porque somos producto de tantas mezclas. Ahora, dentro de la iglesia, La comunidad de fe, la de comunidad creyentes. de fe, ¿somos hermanos, sí o no? Somos hermanos en el contexto de que tenemos una misma fe. Y esa misma fe que creemos en Jesucristo como Salvador. La Y atención. no podemos favorecer a un hermano con el hecho de, conozco a Juan presta, y Juan está en esa comunidad, conoce que un hermano tiene una situación, ese hermano va donde ese Juan, yo sé que tú prestas, me gustaría que tú me prestaras 200 pesos para comer, yo te lo devuelvo, no te lo estoy pidiendo, o sea, te lo estoy para devolverte la próxima semana. ¿Cómo debe responder Juan, que es prestamista? ¿Debe considerar el no cobrarle interés o sí debe cobrarle interés? La respuesta a esa pregunta es simple, es un asunto de conciencia. O sea, no un asunto que Dios se lo está imponiendo porque se supone que es un negocio que tiene el hermano, ¿no? Con la prestadera de dinero. Sí, un negocio. Entonces, al tener un negocio, ese negocio debe ser respetado. Ahora bien, un asunto de conciencia. Quien presta su dinero es que va a determinar de manera consciente, o sea, a juicio, ¿no? Y va a decidir si le va a cobrar el interés o no le va a cobrar el interés. O sea, él tiene su organización, él tiene sus medidas, sus estándares, sus controles de cómo y cuándo él puede decir, ahora no puedo prestarle interés, está bien, tómalo así, o no puedo hacerlo, tiene que darme tanto de interés. Es un asunto de conciencia, netamente de conciencia. Ok, obviamente, es un asunto de conciencia según lo que está presentando. ¿Por qué de conciencia? Porque Dios no me lo está imponiendo. Pero que el la negocio, fe no me lo está pero imponiendo. es que el negocio de la prestadera de dinero es un negocio irregular. O sea, de libre acceso, todo el mundo puede hacer eso. Entonces, si no hay una consideración dentro de la familia de la fe, entonces yo puedo venir donde Franklin y decirle, Franklin, préstame 1000 pesos ahí. Bueno, tiene que darme 200 para la próxima. Entonces, voy donde Juana. Entonces, Juana escuchó que Franklin prestó un dinero y salió ganando 200 pesos. Entonces, todo el mundo se puede convertir en prestamista dentro de la iglesia. Bueno, el que puede, porque es que... No, el que puede, porque para tú se presta. No. Ahora tú estás hablando de un prestamista potencial cuando tú dices el que puede. Porque para yo prestar, yo no necesito 50 millones. Yo puedo tener 200 pesos y prestarlo. Ciertamente. Ahora, si tú te diste cuenta que yo presto dinero y tú vienes donde mí, préstame 200, te presto 200 y te sigo, dame 20 pesos para atrás de esos 200. Viene Frank y dice, wow, pero fulano está prestando y se ganó 20. Ah, pues yo voy a prestar también. El pastor dice, no, señor, el que venga a buscar la tesorería, ¿puede un pastor utilizar los recursos de la iglesia y decir, presto con un mínimo por ciento, un 1% para no exagerar? Los dueños de su Vaticano hacen lo que ellos quieran con su dinero, ¿entiendes? Los dueños de su Vaticano, atención, porque es que yo me estoy riendo, como usted lo dice, señor Johnny, pero los dueños de su concilio, de su institución, de su iglesia eclesiástica, anyway, con eso,
ellos dominan eso, porque eso es de ellos. Ellos son propietarios, dueños de eso. De hecho, Y por lo tanto yo no los puedo, concilios no puedo le ponerle prestan a las reglas. iglesias con interés. Ojo con eso. Los concilios, oye, obviamente sobre el marco de la fe. De la fe. No, Sí. y de la legalidad. O sea, porque en el marco Con legal. abogado y todo. No, que el marco legal te permite hacer eso. Dentro del marco legal. O sea, eso no es algo que esté en contra de la ley. Ahora, cuando ya tú lo entras al mundo de la fe, yo creo, una cosa es lo que dije fría, pero yo creo que un pastor o alguien dentro de la comunidad de fe, si yo voy a buscar 1,000 pesos, ese hombre no puede cobrarme 100 pesos, porque entonces ¿en qué estamos? Si somos hermanos de la fe, ¿en qué estamos? No, porque, Johnny, la cosa hay que separarla. Somos hermanos de la fe porque creemos en Jesús y en su esperanza. O sea, en su creemos en promesa. Jesús, pero si me estoy muriendo de hambre, atención con esto, si me estoy muriendo de hambre, yo no puedo venir donde ti, Fría, pátame 100 pesos, que de una vez tú me vas a decir, tienes que darme 110. Hay que ver la intención, porque toda la intención, Johnny, o sea, si tu intención es una intención malintencionada, yo tengo que tratar de verla. Si yo veo que realmente hay una necesidad que no tiene que ver con un sabio mundano, que más que venir a querer aprovecharse de la realidad misma que yo estoy viviendo, lo que quiere ¿Qué significaría aprovecharse de la realidad? aprovecharse de que como Dios me ha prosperado, ¿verdad? Tú vengas con una estrategia, ¿no? De que necesito 100. Porque tú sabes que yo tengo ciertas Posibilidades. comodidades, ¿entiendes? Entonces, todo eso hay que verlo, el contexto. No hay que cerrarse. ¿Prestaría Jesús de lo que él recibía en su tesorería? ¿Qué te puede pasar por la mente con respecto a...? Porque hay gente que van a formular esa pregunta y la tienen en la cabeza ahora mismo. ¿Cristo tiene una tesorería, sí o no? Jesús, ¿Tenía una tesorería Cristo, sí o no? claro, tenía a Judas como tesorero. ¿Podía él comenzar a prestar con ese dinero? Jesús enseñó que sí se puede hacer. Si él lo hizo, históricamente no tenemos información para decir sí o no, sino que eso queda 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque los evangelios hacen silencio. Sin embargo, los mismos evangelios dicen que ellos no escribieron todo sobre la vida de Jesús. Entonces, eso te da un 50. Entonces, ¿tú Si ellos no estás escribieron dando el todo, beneficio de la duda? tiene que estar allí, de manera crítica, debe estar allí, con un pensamiento crítico, con un perfil crítico. Es posible, O sea, es probable que según Jesús... Friar, dando el beneficio de la duda, hay posibilidad de que dentro de las cosas que no se escribieron de Cristo, Cristo haya prestado con la ofrenda que se recibió. ¿Por qué hay posibilidad también? Bueno, porque Jesús utilizó contenido de prestadera, como los talentos, la parábola de los talentos y la parábola de la mina. A ti te van a dar palo esta semana. A ti te van a dar palo esta semana. Y es así. No, Johnny, pero- yo quiero resaltar por tercera vez a los que nos están escuchando, cada vez que usted lea un texto bíblico sobre usura e interés, no lo tome y se lo aplique directamente a la iglesia del siglo XXI. Aplíqueselo, ¿sabe cuánto? 2.900 años antes que fue escrito el texto. Aplíqueselo a la comunidad judía histórica, literal, comunidad que existió no por fe, sino de forma histórica. Yo le voy a dar ahora duro a Freya. Escucha, producción. Yo le voy a dar duro a Freya. Un poco de agua, señores. ¿Qué va a traer este hombre? Ezequiel 18:17. Dice: apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviese en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. La pregunta a mí es la siguiente, fría. Si se está hablando que se debe conservar el no tomar interés al pueblo, ¿por qué especificar al pobre? ¿Por qué el pobre? Hello. Sepa bien lo que usted va a responder, señor, porque yo vengo para atrás. ¿Por qué el pobre? El pobre siempre, o sea, el que necesita. Y el pobre siempre es el que va a buscar prestado porque el dinero no le alcanza. Por eso el mandato siempre está, en toda la Biblia hebrea, el mandato es que no le preste interés al pobre, aunque también incluya a todo el pueblo completo. Pero No, siempre pone la lupa en el pobre. Ay, ¿Por tú qué? me estás mareando. No, porque No, es que tú me estás el estás pobre, mareando ahí. pero ¿por qué te estoy mareando? Si el pobre que siempre necesita. El pobre que siempre necesita, pero si hay una ordenanza de no cobrarle interés al pueblo, ¿por qué especificar al pobre? ¿Quién es que siempre necesita?
Pero es No me simple. hable del que siempre Ahora, necesita. mira acá. Por ejemplo, hay otro texto que dice que si uno de mi pueblo empobrece, no le prestará interés ni usura. Porque siempre que empobrece es que va a necesitar, va a buscar lo que necesita. Necesito tantos rulos, porque así era que se prestaba. Necesito tantos rulos, necesito tanto Ok, cereal. sí. ¿Y el que entonces no empobrecía? El que no empobrecía también está dentro, pero que rara vez buscaba prestar.